tardes, buenas noches. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Ariana García. Soy estudiante de la Facultad de Humanidades. Hoy les traigo el tema de Guatemala y su economía. Pero antes de hablar y adentrarnos al tema, quisiera que habláramos un poco sobre la historia de Guatemala, es sobre la historia de la economía de Guatemala. Entonces, como podemos ver acá, la historia económica en el siglo XX, tenemos a la República Bananera, que a principios del siglo XX el gobierno guatemalteco del licenciado Manuel Estrada Cabrera suscribió un contrato con la United Fruit Company, compañía estadounidense, para cultivar y comprar banano, así como para mantener una línea de vapores con Nueva Orleans. Este hecho, como muestran los datos, entre 1900 y 1914, los TOT estuvieron variando entre un 137% y un 121%. Mantuvo más o menos estables los precios de las exportaciones y por encima de los precios de las importaciones con los Estados Unidos. Pero también podemos ver que ante eso tuvimos la Gran Depresión para los mercados internacionales y esto afectó al intercambio de bienes con todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos, lo que hizo que se encarecieran las importaciones y que los países recibían los productos guatemaltecos dejarán de adquirirlos. Este descenso de nivel de intercambio se mantuvo hasta bien alterada la Segunda Guerra Mundial. También podemos ver que en las décadas de 1920 y 1930, Guatemala suscribió convenios y tratados comerciales con varios países europeos, como Francia, Gran Bretaña y Noruega, así como con Canadá. Todos ellos ampliaron las posibilidades de colocar exportaciones adicionales de café. Este acuerdo, al igual que el que suscribió a principios del siglo con la UFCO, implicó que las importaciones guatemaltecas tuvieran salida no solo a Estados Unidos y que por lo tanto se mejorase la relación de intercambio existente con el resto del mundo. También podemos ver que tuvimos el socialismo espiritual. A partir de 1944 se comenzó a promocionar las exportaciones, especialmente de productos no tradicionales. Para alcanzar dichos fines se procuró ofrecer servicios de ayuda al productor exportador nacional y al importador extranjero. Pero también podemos apreciar aquí la imagen de este personaje, y en la caja de los comentarios quisiera que me escribieran si ustedes conocen quién inició el socialismo espiritual en Guatemala. Pero antes de eso, se los voy a decir que fue Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán, que a partir, como podíamos ver, que desde 1944, para alcanzar dichos fines, se procuró ofrecer servicios de ayuda al productor exportador nacional y al importador extranjero. A esto hay que sumarle la participación guatemalteca en la CCA, la que benefició el libre comercio de productos originarios del país y de los otros socios centroamericanos. A raíz de los primeros tratados de integración a finales de la década 1950 y de otros, especialmente del Tratado General, suscrito en el año de 1960, por otro lado, la Segunda Guerra Mundial, que asoló los países de los principales proveedores guatemaltecos, ayudó al comercio de ya que estos países necesitaban abastecimiento sobre todo de materias primas, pero también algunos productos manufacturados
que ya la industria guatemalteca producía y además la Segunda Guerra Mundial provocó una bajada de los productos que Guatemala importaba. También podemos ver acá que estuvo también el anticomunismo, que a partir de 1960 los términos de intercambio con el resto del mundo empeoraron para la economía guatemalteca. Es decir, es más caro lo que Guatemala compra que lo que vende. La relación de los precios va empeorando bruscamente. Lo que queda del siglo y en el año 2000 desciende a niveles del 30%, es decir, el precio de las exportaciones es el 30% de las importaciones. Y a raíz de este anticomunismo podemos ver, como les explicaba, que por último caso, en el caso de Guatemala se cumple la teoría de Prebisch en el largo plazo con todo el mundo menos con Estados Unidos. Como ya hemos dicho anteriormente, el siglo XX termina con unos términos de intercambio favorables para la economía guatemalteca. En el caso de su comercio con Estados Unidos, en el caso estadounidense, la teoría de la independencia no se cumple, ya que este dice que las economías de los países periféricos, en este caso, que sería Guatemala, se ven perjudicadas respecto a las economías de los países centro, en este caso, Estados Unidos, no ocurre. Lo mismo con el caso del resto del mundo, en el que al final del periodo el comercio guatemalteco con el resto se ve muy mermado. Aquí sí que cumple la teoría desarrollada por Prebisch, ya que en este caso el país periférico sale perdiendo con respecto de los países centro, en este caso sería sobre toda Europa. También podemos ver un poco sobre la economía de Guatemala, que constituye la mayor economía de América Central y la 10ª de América Latina. Su PIB representa 1/3 del PIB regional. El país mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos en los últimos años con un nivel de reservas elevado, un nivel controlado del déficit público de 2.8% en 2011 y el déficit exterior y una deuda pública baja del 30% del PIB en 2011. También sugeriría que me escribieran si ustedes saben el significado de las siglas PIB que encontramos acá. Y por lo consiguiente, si no saben qué son las siglas PIB, les digo que son el Producto Interno Bruto que se maneja acá en Guatemala. También tenemos la economía en el siglo 2021, que por primera vez, si quizás ustedes ven las noticias o leen los periódicos, en este caso por primera vez en décadas, el PIB trimestral en Guatemala registra un incremento de 2 dígitos, lo que las autoridades del Banco de Guatemala, que en este caso es Vanguard, podemos ver que ha incrementado desde ya hace más de siglos. No se incrementaba en Guatemala que haya subido la economía, pero en este caso podemos apreciar aquí la estadística y podemos ver que han subido 2 dígitos de la economía de Guatemala. Entonces, como les comentaba, que por primera vez miramos que ha incrementado la economía en Guatemala, es un crecimiento de 2 dígitos que las autoridades del banco han dicho. Asocian a un efecto aritmético, ya que al trazarse a una medición interanual, las cifras se compararon con el segundo trimestre del año pasado, cuando se registró una contracción del 8.9% debido al cierre temporal de la economía que se implementó para evitar el contagio del coronavirus. Como podemos ver,
o apreciar. En el 2020 nos vino la pandemia, el país tuvo que cerrar, la economía quizás se vino un poco abajo ya que muchos quedaron desempleados, hubieron empresas que tuvieron que cerrar porque no se daban abasto ya que no había mucho movimiento económico en el país. Entonces, durante el segundo trimestre de 2021 podemos apreciar que la actividad económica medida por la estimación del PIB real registró un crecimiento de 15.1% como resultado del proceso de contención del contagio del COVID-19. Señala el documento que la Junta Monetaria conoció el pasado miércoles. El informe subraya que se evidenció en comportamiento positivo de la demanda interna, la que a su vez fue impulsada por el incremento del gasto de consumo final privado y público, así como por el aumento de la formación bruta de capital, fijo inversión y el dinamismo de la demanda externa. En el segundo trimestre del año pasado, 14 actividades productivas registraron un desempeño negativo y ahora los 17 sectores están en números positivos y en términos monetarios. La economía generó en el segundo trimestre 130.778.7 millones. Entonces, podemos ver acá que la economía en Guatemala ha aumentado y ha aumentado ya que gracias a que más dinámico, este avance aumenta la confianza de las personas, los hogares y las empresas y a su vez impulsa más el consumo y la inversión que crea un círculo virtuoso y apoya el crecimiento, resaltó. En agosto pasado, la estimación de crecimiento económico anual fue ajustada al alza de un rango de 4% a 6%, y según este resultado, la economía podría cerrar precisamente en 6% este año, según los últimos análisis. Entonces podemos ver que desde el año pasado a este año ha aumentado un 2% la economía en Guatemala, y pues eso es bueno, porque no podemos venir y dejar de que la economía no transcurra, ya que gracias a la economía podemos sobrevivir, tener alimentos, etcétera, en su casa, ya que no tendrían dinero suficiente para cubrir sus necesidades. Entonces, esto ha sido la clase del día de hoy. Espero les guste y nos vemos en otra ocasión.